Hola familias, soy la creadora de Cuentos Luel, terapeuta ocupacional y mami. Hoy quiero hablaros de un tema que preocupa a muchas familias. ¿Qué pasa cuando los peques creen ver cosas en la habitación por la noche? Bien, por un lado tenemos el miedo nocturno, que es una respuesta común de la infancia. Sucede cuando el cerebro intenta procesar lo vivido durante el día y las sombras parecen moverse, los sonidos se magnifican, la oscuridad despierta la imaginación. Esto no significa que el niño esté inventando. El cerebro de los niños todavía está en desarrollo, especialmente la parte encargada de interpretar la realidad con lógica y calma. Cuando se apaga la luz, llega menos información visual clara. El cerebro recibe información incompleta y tiene que rellenar los huecos. El cerebro infantil es como un pintor creativo. Cuando hay sombras y formas borrosas, él termina el dibujo y a veces lo termina con demasiada imaginación. Además, el sistema nervioso infantil es más sensible. Si el niño ha tenido un día intenso, está cansado o emocionalmente activado, su cerebro entra más fácilmente en modo alerta. En ese momento ocurre algo muy importante. La parte emocional del cerebro, la que detecta el peligro, reacciona antes que la parte racional. Con esto queremos decir que primero siente miedo y después intenta entender qué está pasando. Y por otro lado tenemos los terrores nocturnos. Aquí el niño puede gritar o sobresaltarse. Parece estar despierto, pero realmente no lo está. No recuerda nada al día siguiente. En estos casos, no debemos despertarlo. Solo hay que tranquilizarlo y mantenerlo en un entorno seguro. Hay que esperar a que se le pase. Imagina un ordenador que está actualizándose. De repente la pantalla se enciende sola, pero el sistema aún no ha terminado de arrancar. El cuerpo se activa, pero la conciencia sigue dormida. Por eso, el niño puede gritar, sudar, sentarse en la cama y tener los ojos abiertos, pero no reconoce a los padres, no responde coherentemente y no recuerda nada al día siguiente, porque la parte del cerebro que crea memoria y conciencia no está activa en ese momento. No es una pesadilla, no es un miedo consciente, es una activación incompleta del cerebro durante el sueño profundo. Por eso intentar despertarlo no ayuda. Su cerebro aún no está preparado para volver a la vigilia. Lo que necesita es que el episodio termine por sí solo. Después de toda esta explicación, llegamos a la conclusión de que podemos acompañar los miedos nocturnos y podemos realizar diferentes estrategias. Explorar la habitación con una luz suave, nombrar los objetos para darle información real al cerebro del niño, una rutina de relajación antes de dormir o respiraciones profundas para bajar la alerta. Así conseguiremos ayudar a regular el sistema nervioso del pequeño o la pequeña. A continuación os dejo una lista de profesionales que pueden ayudaros en el caso de que vuestros hijos o hijas tengan terrores nocturnos frecuentes. En primer lugar, el pediatra. Él será el encargado de hacer una evaluación general y una derivación si fuera necesario. En segundo lugar, tenemos un especialista del sueño que realizará diagnóstico y un manejo directo. En tercer lugar, un neurólogo pediátrico que hará una evaluación en casos más complejos. Y por último lugar, tenemos al terapeuta ocupacional, que puede realizar un apoyo adicional si hay factores emocionales o conductuales. En la mayoría de los casos, los terrores nocturnos desaparecen con la madurez del sistema nervioso, pero hay que consultar con un especialista si los terrores son muy frecuentes, si hay riesgo de lesiones, si interrumpen el descanso del pequeño y si persisten más allá de los 10-12 años. Os dejo en la descripción el enlace del cuento de Lila la dinobombera, que afrontó una noche de miedo nocturno con ayuda de sus amigos los dinobomberos. Si te ha parecido útil esta explicación, compártela con otras familias. Nos vemos en el próximo cuento.